Génesis capítulo 9, versículo 20. Dice así: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea. Lo que acabamos de leer es uno de los episodios más extraños de toda la Biblia. En este episodio se nos describe cómo Noé, el hombre de Dios, aquel que fue elegido por Dios para salvar a la humanidad en un arca de salvación, plantó una viña, hizo vino y se embriagó. Pero no estamos hablando que Noé se puso contento o se mareó un poquito. No. Literalmente la Biblia nos dice que Noé se emborrachó con una borrachera tan vergonzosa que terminó inconsciente, desnudo, envuelto en su propio vómito, tirado en su tienda, en un estado de vergüenza absoluta, una borrachera de campeonato. El hombre de Dios, borracho. Ahora, es muy fácil ponerse sobre una plataforma de superioridad moral y juzgar a Noé por su borrachera. Pero ¿tú has pensado alguna vez lo que tuvo que vivir Noé? Algunas veces hablamos de la historia del arca de Noé creyendo que es una historia para contar a niñitos acerca de un barquito con animalitos y un arco iris. Pero queridos, esa historia es la historia de un juicio divino que aniquiló a todo ser viviente sobre el planeta Tierra, salvo aquellos que fueron preservados en un arca de salvación. Noé, el hombre de Dios, fue comisionado por Dios para una tarea demasiado impactante para el corazón de un ser humano. Dice la Biblia que el planeta estaba lleno de maldad. Los seres humanos solo pensaban cómo practicar la inmoralidad. Había maldad y violencia gobernando todo el planeta Tierra, y Dios le dio a Noé la tarea de construir un arca. Los expertos dicen que Noé tardó aproximadamente 100 años en construir ese arca. Y durante esos 100 años estuvo predicando arrepentimiento a un pueblo que no le prestaba atención. Noé fue el peor evangelista de toda la historia porque nadie respondió a su predicación. Solo aquellos que formaban parte de su familia entraron en el arca junto con todos los animales con los cuales Dios comenzaría la nueva humanidad. Y dice la Biblia que cuando comenzó a llover, cuando se abrieron las compuertas del cielo y las compuertas de la tierra y empezó a salir agua, al punto de que la gente empezó a notar que el agua estaba inundando sus aldeas, fue la mano de Dios. Escucha, la mano de Dios, y no la mano de un hombre, la mano de Dios, la que cerró la puerta de aquel arca. Y yo puedo imaginar que cuando los seres humanos se dieron cuenta de que el juicio de Dios era inevitable, muchos fueron a aquel arca, madres, padres con sus hijos, gritando, llamando a la puerta desesperadamente, diciendo: ¡Noé! ¡Noé! ¡Ábrenos! Gritos tan desconsolados
que quizá aquellos gritos se quedaron grabados en la mente de Noé. Y yo no lo puedo afirmar, no lo sé con seguridad, pero quizá Noé bebió para olvidar. Quizá él se emborrachó porque estaba lidiando con el dolor de lo que había vivido. Yo no sé, no tengo la prueba bíblica de ello, pero conozco un poco la naturaleza de los hombres. Y cuando uno contempla un cataclismo global, cuando ve cadáveres, miles de muertos por un juicio divino, eso tiene que dejar un impacto tan grande en la mente de un hombre, que quizá ese dolor era tan fuerte que se emborrachó para olvidar. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Noé estaba borracho, tirado en su tienda, desnudo, envuelto en su propio vómito, en un estado de vergüenza, vulnerable. Y entonces la Biblia dice que su hijo, llamado Cam, entra a la tienda y ve a su padre tirado en el suelo, desnudo. Y en vez de sentir compasión por su padre Noé, se pone sobre una plataforma de superioridad moral y juzga a su padre. Y no solo lo juzga en el corazón, sino que además lo castiga, abandonándolo en el momento de mayor vulnerabilidad, cuando más lo necesitaba. Lo abandona y va a contarle el chisme a sus hermanos. Y la Biblia dice que cuando sus hermanos se enteran del estado en el cual está su padre, hacen algo diferente. Ellos toman un manto, lo ponen sobre sus hombros y, andando hacia atrás para no ver la desnudez de su padre, se acercan con mucho cuidado, con un sentido de honra, al cuerpo desnudo de su papá, y lo cubren con un manto de dignidad. Cuando Noé despierta de su borrachera y se da cuenta de lo que ha ocurrido, la Biblia dice que Noé bendice a los hijos que le cubrieron en su momento de mayor vergüenza, en su momento de mayor vulnerabilidad. Pero sin embargo maldijo al hijo que lo juzgó y que lo abandonó. Y lo que estoy intentando decir esta noche es algo que va a ser incómodo para todos los hijos e hijas de esta sala, pero allí va. Una generación que no sabe cubrir la desnudez de sus padres es una generación maldita que no prosperará. Lo voy a volver a decir. Una generación que no sabe cubrir la desnudez de sus padres es una generación maldita que no prosperará. Y cuando estoy hablando de la desnudez de tus padres, estoy hablando de los errores de tus padres. Estoy hablando de las debilidades de tus padres. Estoy hablando de los defectos de tus padres. Literalmente la desnudez de tus padres representa su vergüenza. Escúchame, Dios no bendecirá a una generación que no sabe cubrir las vergüenzas de sus papás. Y cuando estoy hablando de cubrir, por favor no me entiendas mal, no estoy hablando de ocultar, no estoy hablando de negar, no estoy hablando de justificar. Lo que está mal, está mal. Pero cuando hablo de cubrir las vergüenzas de tus papás, estoy hablando de poner un manto de honor sobre sus debilidades. Estoy hablando de dignificarlos a pesar de sus imperfecciones.
¿Cuántos hijos en esta sala ya han crecido lo suficiente para haberse dado cuenta de que sus padres no son superhéroes? Mi hijita tiene 6 años y mi hija piensa que yo soy un superhéroe, pero pronto se dará cuenta de que su papá es de carne y hueso. ¿Cuántos de los que están aquí ya han crecido lo suficiente como para saber que sus padres son débiles? ¿Cuántos han crecido lo suficiente como para haber visto las vergüenzas de sus papás en la casa? ¿Cuántos han visto a sus papás peleando entre ellos dentro del hogar? Quizá levantando la voz más de lo que se debe levantar, faltando al respeto con alguna palabra demasiado severa, atacando la identidad del otro. ¿Cuántos han visto a sus papás en alguna de esas discusiones, alguien dando un golpe sobre la mesa o rompiendo algún plato? ¿Cuántos han visto a sus papás no cumpliendo sus promesas, a veces contradiciéndose o no aceptando que han cometido un error y orgullosamente intentando justificar lo que no se puede justificar? ¿Cuántos han visto a sus padres incluso a veces siéndole infiel a su pareja, traicionándola? ¿Cuántos han visto a sus padres hacer todo eso y a pesar de eso venir el domingo a la iglesia y levantar las manos a Dios como si todo estuviese bien, cuando en realidad hay muchas cosas que no están funcionando bien? Pues queridos, queridas, la gran prueba del corazón de un hijo llega cuando uno descubre la vergüenza de su papá. La cuestión es: ¿qué vamos a hacer cuando descubramos la debilidad, la imperfección, la contradicción de nuestros padres? ¿Nos vamos a poner sobre una plataforma de superioridad moral y los vamos a juzgar y después los castigaremos? ¿O vamos a tener una actitud diferente y vamos a tomar un manto de honor y los vamos a dignificar a pesar de sus errores? Porque, queridos, honrar a los pastores en la iglesia, honrar al pastor Germán, honrar a Chris Méndez o honrarme a mí es fácil, porque conocéis la mejor versión de nosotros. Nos ponemos sobre esta plataforma y veis lo que brilla. Pero, queridos, la verdadera prueba para un corazón es honrar a aquella persona de la cual conoces sus defectos. Honrar a aquella persona que conoce su debilidad y honrarla por la posición que Dios le ha dado en tu vida. Es tu padre, es tu madre, y no conoces a nadie en el mundo mejor de lo que conoces a tu papá y a tu mamá. Y eso es lo más difícil, porque honrar a alguien que conoces bien es la mayor prueba para el corazón. No sé si me estoy explicando. No sé si me estoy explicando. Y sí, es cierto que Noé falló, se emborrachó y está mal, está mal. Pero, queridos, el error de Noé no era una excusa para la deshonra de sus hijos. Es más, creo que el error de Noé era una prueba. Era una prueba para el corazón de sus hijos, una prueba que iba a evidenciar la verdadera naturaleza del corazón de sus hijos. Porque ¿sabéis dónde se revela la verdadera naturaleza de nuestro corazón? No aquí, danzando. Aquí todos brillamos, somos angelitos. Pero donde se nota realmente quiénes somos es en la casa de nuestros padres. En la casa de nuestros padres sale el monstruo. En la casa de nuestros padres sale lo que realmente somos. Y quiero decirte algo. Es cierto, Noé se emborrachó, pero Hebreos capítulo 11 dice que Noé fue un héroe de la fe. Sin embargo, el hijo que lo deshonró
quedó maldito para siempre, y esa maldición afectó a sus generaciones. Esta noche no estoy hablando de cualquier cosa. Estoy hablándote de aquello que puede bendecirte o que puede maldecirte. Es la prueba más importante que yo tuve que pasar cuando tenía tu edad. Voy a hablarte acerca de cómo Dios probó mi corazón en relación con mi papá. Y si te voy a hablar de mi papá, voy a enseñarte algunas fotos para que lo conozcas. Tengo permiso de mi papá para contaros esto. Entonces, déjame que te presente a mi papá y mi mamá cuando se conocieron y estaban bien acarameladitos. Míralos. Don Emiliano y Doña Flor. Los años 80, los años locos. Mi papá logró conquistar a mi mamá y la llevó al tálamo nupcial. Y no te voy a explicar lo que pasó ahí. Pero yo he hecho el cálculo, Pastor Germán, he calculado los días desde que nací, y yo sé, cálculo matemático, que yo caí en la noche de bodas. Caí en la noche de bodas. Y nací yo, adelante, pónmelo, ahí estoy. Ya mis padres parecen un poquito más preocupados. Ese extraño ser que tienen entre sus manos soy yo. Sé que tengo la cabeza más grande que el resto del cuerpo. Pero queridos, cuando fui creciendo, fui mejorando un poquito y me convertí en un niño de anuncio. No me digas que no vale este niñito para anunciar pañales, biberones. Mis padres no me aprovecharon. Y me encanta esa foto porque aparezco como en mi trono. Y durante bastantes años estuve sentado en mi trono como el hijo que gobernaba la casa, hasta que mi trono me fue arrebatado por ella, mi hermana pequeña. ¡Qué sinvergüenza! ¿Cuántos primogénitos en la sala saben de lo que estoy hablando? Yo tenía todo el gobierno en mi casa hasta que llegó mi hermana y lo arruinó todo. Pero voy a enseñarte la foto de la cual quiero hablarte el día de hoy. Es la foto en mi adolescencia con mi papá. Mi papá, Emiliano, no fue un mal hombre. Escúchame, mi papá en muchos sentidos fue un buen padre. Un padre que se levantaba a las 6 de la mañana y pasaba 12 horas trabajando para que a su familia no le faltase comida, un techo donde vivir y ropa que vestir. Mi padre fue un hombre responsable, uno de esos hombres españoles de la vieja escuela que su forma de mostrar su responsabilidad era siendo muy trabajador. Mi padre nunca nos pegó, nunca le fue infiel a mi mujer, a mi mamá, nunca hizo nada que pudiese considerarse reprobable. Pero mi papá tenía un síndrome, lo que yo llamo el síndrome del padre español. Mi papá tenía una incapacidad para expresar afecto físico y verbal a sus hijos. En otras palabras, mi papá no sabía decir un te quiero. Mi papá no sabía dar un abrazo. Mi papá no sabía decir un estoy orgulloso de ti. Ni a nosotros, ni a su esposa. Él no se expresaba. Él simplemente estaba ahí y cumplía con su responsabilidad. Ahora, teniendo 40 años como tengo ahora y viendo las cosas en perspectiva, me doy cuenta de por qué mi papá era así. Su papá, lo más cariñoso que hizo con mi papá fue pegarle con un palo. Sí, mi papá no sabía expresar afecto porque nunca lo recibió. Nunca. Pero claro, en ese sentido había como una falta de cariño, de cercanía, de afecto, de palabras en la casa. Y mi mamá era una mujer con mucho sentido
de necesidad afectiva y no encontraba en su marido el cariño que estaba buscando. Discutía mucho, a veces gritaban en la casa. Yo recuerdo escucharles hablar de divorcio. Mi papá golpeaba la mesa, mi mamá rompía un plato. Había mucha tensión en la casa. Durante toda mi adolescencia no recuerdo un solo momento donde mi papá me diese un abrazo. Lo que sí recuerdo es a mi mamá viniendo a mi cama por las noches llorando y diciéndome: hijo, me arrepiento de haberme casado con tu padre, ojalá no lo hubiese hecho. Ahora, entiéndeme, yo sé que ella no debía compartir esas palabras conmigo, pero era una mujer rota y llorando en mi cama me abrazaba y me decía: hijo mío, me arrepiento tanto de haberme casado con tu padre. Y luego veía a mi padre siendo el primero en llegar a la iglesia, aceptando responsabilidades, poniendo buena cara, pero cuando llegaba a casa me encontraba con otro hombre, un hombre tosco, un hombre que no se expresaba. Y viendo a mi mamá llorando y viendo esa distancia emocional con mi padre, yo fui desarrollando hacia mi papá rencor, odio. Y pensé: si él no va a ser el padre que esta casa merece, yo entonces no voy a ser el hijo que él quiere. Me puse sobre una plataforma de superioridad moral y juzgué a mi padre. Y no solo lo juzgué, lo suspendí. Y no solo lo suspendí, lo castigué. Tomé una decisión siendo un adolescente. Dije: si él no me expresa afecto, yo jamás le expresaré afecto. No voy a hablar con mi padre a no ser que él comience la conversación. Y tomé esa decisión y la cumplí. Y durante años yo no dirigí la palabra a mi padre a no ser que él comenzase la conversación. Y yo siempre contestaba con un monosílabo: sí, no, vale. Y siempre hacía planes de cómo iba a sacar a mi padre de mi vida, de cómo me iba a vengar si él no había estado cerca de mí, si nunca me había acompañado a un partido de fútbol, porque según él eso eran las cosas del mundo. Nunca me acompañó al cine, porque según él eso eran las cosas del mundo. Nunca me llevó a ver algo, a jugar a algo, porque esas eran las cosas del mundo. Entonces le dije, aquí en mi corazón: yo te voy a sacar de mi mundo. Y así lo hice. ¿Y cuántos hijos aquí saben que puedes ser muy bueno castigando a tus padres? Ahora, cuando llegué a los 17, 18 años, tuve un encuentro con Dios y quería servirle. Entonces, antes de entrar a la universidad, fui a una escuela de discipulado en el norte de España, en una montaña, junto con otros estudiantes de diferentes naciones. Me metí ahí y durante 6 meses Dios habló a mi corazón. Aprendí a leer la Biblia, aprendí a orar. Dios me liberó de demonios, me sanó de muchas cosas. Profetas hablaron a mi vida y mi corazón se estaba inflando de propósito, de propósito, de propósito, de propósito. Y al terminar mi discipulado, yo me sentía listo. Me sentía como el hombre de Dios. 18 añitos tenía. Y recuerdo que terminando la escuela de discipulado, oré a Dios y le dije: Dios, si me estabas esperando, aquí estoy. Tranquilo, ya he llegado yo. 18 añitos, bien humilde, como algunos aquí. Dios, ¿qué quieres que haga por ti? Estoy listo. Tengo visión, tengo palabra. ¿Quieres que sea un predicador en mi nación y predique el evangelio de un lado a otro y proclame el evangelio en las calles de España? Pídemelo, lo haré. O quizá, Dios, no sé, quizá prefieres que vaya y sea un misionero en África y le predique el evangelio a la tribu Tumbuctú. No sé.
O te doy otra idea, Dios, quizá prefieras que vaya a Medio Oriente, Afganistán, Irak y predique el evangelio y muera como mártir por tu causa. Dime, Dios, ¿qué quieres que haga? Tu siervo humilde escucha. Y Dios me dijo, bien clarito, pocas veces he escuchado a Dios con tanta claridad como ese día. Dios me dijo, cualquier cosa que te pida. Y yo dije, sí, cualquier cosa, moriré por ti. Y Dios me dijo, está bien, pues lo que quiero que hagas en los próximos años es que regreses a la casa de tus padres y los honres como no los has honrado hasta ahora. Y te doy 3 instrucciones claras. Número 1, quiero que estudies una carrera en la universidad y le traigas un título a tu madre a casa, un título de ingeniero, porque ella quiere tener un hijo licenciado en la universidad. Número 2, quiero que abraces a tu mamá y la digas que la quieres todos los días, porque ella es una mujer rota por dentro y necesita el abrazo de su hijo. Y número 3, quiero que perdones a tu papá por lo que te hizo. Dios, ¿seguro que no quieres que muera como mártir? ¿Seguro que no quieres que muera como mártir? Y si esperas hasta el final de este mensaje, te contaré cómo termina esta historia. Pero en este punto déjame decirte lo que aprendí en aquella montaña. Aprendí algo que tristemente algunos muchachos y muchachas en esta sala todavía no han aprendido. Y es lo siguiente: Dios solo usará a un joven para los asuntos de su casa si ese joven es fiel con los asuntos de la casa de sus padres. En otras palabras, la conducta de tu corazón en la casa de tus padres te va a calificar o te va a descalificar para los asuntos de la casa de Dios. Queridos hijos e hijas que estáis en la sala, escuchad esto: si no dais la talla en la casa de vuestros padres, no dais la talla para la casa de Dios. Es tu fidelidad. Es tu fidelidad en los asuntos concernientes a la casa de tus padres lo que te va a calificar o te va a descalificar para los asuntos de la casa de Dios. Y tienes que entender que Dios te está probando en la casa de tus padres. Yo lo llamo la prueba de la honra. Y esa prueba es la que me ha traído hasta aquí. Efesios 6, 2 y 3 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Querida iglesia, ¿qué significa honrar? Honrar significa dar un alto valor a alguien. Honrar significa dar un trato especial a alguien. Pero la definición que más me gusta de la honra es esta: honrar es poner una corona sobre la cabeza de alguien. Honrar se trata de afirmar y respetar una posición. Y en este sentido, honrar a tu padre y a tu madre se trata de afirmar, respetar su posición en tu vida. Honrar a tu padre y a tu madre está dentro de los 10 mandamientos más importantes de la ley. Los primeros 4 mandamientos regulan nuestra relación con Dios. Los últimos 6 mandamientos regulan nuestras relaciones humanas.
Y el primer mandamiento que regula nuestras relaciones humanas, el quinto, justo en el centro, en el corazón de la ley, es el mandamiento que nos ordena honrar a padre y madre. Es un mandamiento que nos ordena honrar a aquellos que son los únicos en nuestra vida que no podemos elegir. Porque todos los que estamos aquí podemos elegir nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro grupo de amigos, incluso podemos elegir nuestra comunidad, pero nadie aquí elige a su padre y a su madre. Tu padre y tu madre te vienen impuestos por Dios desde el momento de tu nacimiento. ¿Y cuántos de los que están aquí saben que honrar a padre y madre, honrar a una persona que tú no has elegido, honrar a alguien del que conoces sus secretos, honrar a aquel que has visto desnudo, que conoces sus vergüenzas, es una de las cosas más difíciles para el corazón de un ser humano? Por eso, de entre los 10 mandamientos, el único, escúchame, el único que tiene una promesa incluida a su cumplimiento es este. Y no cualquier promesa, una grandísima promesa, la promesa de larga vida y prosperidad. ¿Cuántos de los que están aquí les gustaría vivir una vida larga y ser prósperos? Honra a tu padre y a tu madre. Yo creo que cuando Dios estaba escribiendo los 10 mandamientos, se dio cuenta de que honrar a padre y madre es tan complicado que necesitaba incluirle una gran promesa para convencer a nuestro corazón. Porque todos aquí sabemos que con un poquito de esfuerzo uno pues no mata a nadie en la vida generalmente, o no roba, o no adultera. Pero honrar a papá y a mamá, wow, eso es una gran prueba para el corazón. Y además, el deshonrar a padre y madre, Proverbios 20:20, tiene una terrible maldición. La Biblia dice: quien deshonra a su padre y a su madre, se le apaga la lámpara en el corazón. La deshonra nos convierte en un tipo de persona que muere por dentro, nos apaga la luz de Dios dentro de nosotros. Ahora, ¿por qué es tan importante la honra a los padres? Yo me he hecho esa pregunta muchas veces. ¿Por qué la honra es tan importante para Dios? Yo creo que la respuesta es esta: porque Dios se identifica a sí mismo como un padre. De hecho, el psicoanalista Sigmund Freud, que era ateo, dijo lo siguiente: la actitud de una persona hacia su padre biológico va a determinar la actitud de esa persona hacia su Dios. Es decir, existe una conexión directa entre nuestra relación con nuestros padres y nuestra relación con Dios. No te engañes, si no eres capaz de honrar a una autoridad visible y cercana como la de tus padres biológicos, no vas a poder honrar una autoridad invisible y lejana como la de Dios. Algunos dicen: no, yo puedo honrar a Dios, pero al mismo momento están deshonrando a sus padres, faltándoles al respeto, riéndose de ellos, desobedeciendo a sus mandatos. No te engañes, no puedes honrar a Dios si no honras a tus padres primero. De hecho,
Es como que nuestros padres, desde que nacemos, son la primera imagen que tenemos acerca de quién es Dios. Nuestros padres de alguna manera son un reflejo de Dios para nosotros. Cuando somos niños, la primera imagen que tenemos de Dios es papá y mamá. Y nuestra relación con Dios está muy ligada a cómo nos relacionamos. Escucha, cómo nos relacionamos con nuestro papá y con nuestra mamá. De hecho, esta es una prueba tan importante que cuando Dios quiere probar si tú serás capaz de obedecer los mandamientos más difíciles que Él te dará cuando trabajes en su reino, Él prueba desde que eres un niño si eres capaz de obedecer los mandamientos que tu papá y tu mamá te dan, aun cuando no los entiendas. Dios siempre está observando si eres capaz de obedecer el mandamiento de tu padre y tu madre cuando te piden algo que no entiendes, cuando te piden algo que quizá en ese momento no tiene sentido para ti. Dios está observando cómo reaccionas, porque sabe que eso probará si un día tú serás capaz de obedecerle a Él cuando Él te pida algo, aunque no lo entiendas, aunque no tenga sentido para ti. Cuando Dios quiere ver si vas a ser un buen administrador de los recursos de su reino, Dios observa ahora, mientras eres joven y vives en la casa de tus padres, Él observa cómo administras los recursos de la casa de tus padres. Porque tengo una noticia para ti. Si vives en la casa de tus padres, la comida que comes, el agua que usas, la ropa que vistes, las sábanas que te cubren cada noche en aquella cama, no son tuyas. Han sido compradas con el sudor de la frente de tus padres. Y quiero decirte algo: Dios observa cómo administras los recursos que a tus padres les costó el sudor de su frente para saber si Él te puede a ti confiar los recursos de su reino que le costó cada gota de su sangre en aquella cruz. Algunos jóvenes vienen y dicen: yo es que quiero arreglar el mundo. Y yo les digo: ¿por qué no empiezas arreglando tu habitación, sinvergüenza? Estos jóvenes que dicen: no, es que yo quiero hacer algo grande para Dios, pero no son capaces de ser responsables con las pequeñas tareas que les han sido encomendadas. Existe una conexión entre la confianza que Dios te va a dar y lo que está observando ahora mientras eres un niñito y estás en la casa de tus padres. Quiero deciros una cosa: el rey David, antes de ser el gobernante de una nación, fue el cuidador de ovejas del rebaño de su papá Isaí. Y dice la Biblia que cuando un oso o un león venía para arrebatar una de las ovejas del rebaño de su papá, David, con un sentido de honra a la responsabilidad que le había sido dada por su padre Isaí, iba corriendo detrás del oso y del león, y con una furia de un hijo que honra a su papá, le arrebataba esa oveja a la bestia salvaje. Y quiero decirte una cosa: ese testimonio, el testimonio de su fidelidad con la tarea que su papá Isaí le había encomendado, fue el testimonio que se convirtió en la llave
que abrió la puerta de su gran oportunidad, la pelea contra Goliat. Porque cuando el rey Saúl le dijo: ¿cómo vas a pelear tú contra el gigante? Saúl no creía que David podía hacerlo. Entonces David le contó el testimonio: yo soy el guardián de las ovejas de mi papá. De mi papá. Y cuando Saúl escuchó el testimonio de su valor, ese testimonio fue la llave que abrió la puerta de la oportunidad a David. Y David pudo tener una gran victoria que después lo catapultó a ser el rey de Israel. Lo que quiero decir es que si David hubiese perdido esa oveja, si no hubiese sido responsable con esa oveja, no solo hubiese perdido una oveja, hubiese perdido el testimonio que le abrió la puerta a la gran oportunidad de su vida. No solo hubiese perdido una oveja, hubiese perdido su promoción. No solo hubiese perdido una oveja, hubiese perdido la corona de rey. Y muchos no se dan cuenta de eso, de cómo las pequeñeces se conectan con las grandezas. Es en la casa de nuestros padres, en las cosas pequeñas, asumiendo pequeñas responsabilidades, donde Dios nos prueba a ver si vamos a poder asumir las grandes responsabilidades de su reino. Algunos menosprecian la tarea sencilla que su papá y su mamá le está encomendando, sin darse cuenta de que esa tarea es su promoción en el reino. Hasta Jesús tuvo que pasar por la prueba de la honra a sus padres. Hasta Jesús tuvo que calificar con toda justicia y pasar por la prueba de la honra a sus padres. Hay 3 momentos en la vida de Jesús que se nos describe 3 maneras en las cuales Jesús honró a su padre y a su madre en esta tierra: José y María. 3 momentos diferentes, porque la honra, dependiendo del momento en nuestra vida, se ve de una manera o de otra. Es decir, la honra a los padres va cambiando según el momento de nuestra vida. El primer momento que nos revela la Biblia acerca de Jesús honrando a su padre y a su madre es cuando Jesús tenía 12 años. No se nos dice mucho de la infancia, de la adolescencia de Jesús, pero la Biblia decidió recoger ese momento. El Espíritu Santo decidió recoger en las Escrituras ese momento cuando Jesús tenía 12 años. Jesús, Dios hecho hombre, cuando se hizo hombre con todas las consecuencias. Tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a ser un ser humano. Y también tuvo que aprender a descubrir quién era Él. Y aproximadamente con 12 años, yo intuyo que Jesús estaba sospechando su llamado mesiánico. Y dice la Biblia que cuando sus papás y toda su familia fueron a Jerusalén a una de las fiestas que se hacían en la capital, Jesús iba con ellos y había una gran multitud, quizá como esta o mucho más grande. Y Jesús, sin avisar a sus padres, se escapó y se fue al templo de Jerusalén y se sentó alrededor de los doctores de la ley para hablar acerca de teología. Y la Biblia dice que estuvo perdido de sus padres durante 3 días. 3 días donde su papá y su mamá no sabían el paradero de su hijo Jesús de 12 años. Ahora, ¿tú te puedes imaginar a una madre perdiendo a su hijo durante 3 días? Yo me imagino a María diciendo: he perdido al Salvador del mundo, he perdido al Salvador del mundo, he perdido al Salvador del mundo. Y dice la Biblia que finalmente terminan llegando al templo
y descubren a Jesús ahí sentado hablando con los doctores de la ley. Y María, que aunque era María, era madre, y todas las madres son exageradas. Yo me imagino diciéndole a José: José, aguántame, ay, que me va a dar un infarto, José. Exageradas, como todas las madres. Le dice a Jesús: Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús mira a su mamá y le dice: ¿por qué me buscabais? Si María hubiese sido una madre latina, ahí se termina la historia. ¿Quién me está entendiendo? Pero María era hebrea. Y le dice: Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús les dice: ¿no sabíais que en los negocios de la casa de mi padre me es necesario estar? Y María le dice a Jesús, 12 añitos tenía Jesús: no es el momento, Jesús. Tienes que regresar con nosotros, con José y conmigo a Nazaret. No es el momento de estar en el templo discutiendo de la ley. Es el momento de regresar a Nazaret y trabajar en la carpintería. Tienes que aprender a clavar clavos. Tienes que aprender a arreglar goteras. Tienes que ser responsable con el oficio familiar. Jesús, no es el momento de estar en el templo. Es el momento de regresar a Nazaret y servir en el negocio de la casa. Y Jesús, escucha, que era Dios hecho hombre, la máxima autoridad del universo. Jesús, la gran autoridad, la máxima autoridad del universo, se sometió a la autoridad de su papá José y de su mamá María. Obedeció y regresó a la casa de sus padres a aprender a clavar clavos, a arreglar goteras y ser responsable con el oficio familiar. Y dice la Biblia que se sometió a sus padres y fue creciendo en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Cuando somos muchachos, y en esta sala hay muchos muchachos que todavía viven bajo la casa, bajo el techo de la casa de sus padres, la honra a papá y a mamá se manifiesta en sumisión, en obediencia, incluso obediencia aunque no entendamos. Obediencia a aquellos mandamientos de papá y mamá que a veces nos parecen incomprensibles, pero la prueba de la honra cuando somos muchachitos es obediencia. Obediencia. De nada vale que estéis bailando aquí delante si después desobedecéis a vuestros padres. No es justo, no está bien, porque la prueba de nuestro corazón, de si vamos a calificar o no vamos a calificar, está en la casa de papá y mamá. Cuando Jesús fue creciendo, podemos ver un segundo momento donde Jesús mostró honra a su madre. Ahora ya con 30 años, cuando comenzó su ministerio, Jesús había sido bautizado con el Espíritu Santo y estaba esperando el momento para manifestarse, pero su mamá le había pedido ir a Canaá de Galilea a una boda. Probablemente había alguna vinculación emocional entre María, la familia, y esa pareja que se estaba casando. Y la Biblia nos dice que esa pareja que se estaba casando estaba a punto de vivir una tragedia social. Quizá para ti esto no sea muy importante, pero en la época de Jesús, quedarte sin vino en una boda que a veces duraba 7 días era una vergüenza social.
toda la aldea iba a hablar de cómo esa parejita no había estado a la altura y se habían quedado sin vino. Y María estaba afligida al ver a esos muchachos jóvenes que iban a ser avergonzados. Y entonces le dijo a Jesús: Jesús, haz algo. Y Jesús le dice: ¿qué te pasa, mujer? No es mi momento. Y María le dice: ahora sí. Ahora sí. Y la Biblia dice, escucha, dice que va a salir por la puerta y cuando va a cerrar la puerta le dice a los que están ahí: haced lo que Él os diga. Pero en otras palabras, palabras de madre: haced lo que yo he dicho, más le vale. Y se va. ¿Y sabes lo que hace Jesús? Jesús, no por obediencia a su madre, porque cuando uno tiene 30 años ya no ha de obedecer a sus padres. Jesús, por respeto a la palabra de su mamá, hizo un milagro que no tenía pensado hacer, convirtiendo tinajas de agua en vino y salvando la boda y prolongando la fiesta y el honor para aquellos muchachos. Y lo hizo por respeto a la autoridad de su mamá. Porque queridos, queridas, cuando ya crecemos, cuando somos independientes, como yo ahora, yo ya no tengo que obedecer a mis padres. Yo ya soy dueño de mi vida. Yo tomo decisiones y acepto las consecuencias. Pero en esta edad, honrar a papá y a mamá se manifiesta en respeto. Respeto a su posición. ¿Y cómo se respeta a un padre o una madre? Incluyéndolos en tu vida, llamándoles por teléfono y diciéndole: papá, mamá, por favor, dime, ¿tú qué harías en esta situación? Tú eres libre y eres inteligente, puedes tomar tus propias decisiones, pero llamas a papá y a mamá y le dices: papá, mamá, vosotros que sois sabios, que habéis vivido la vida, que habéis tenido que enfrentar desafíos, ¿qué haríais en este momento? Dadme un consejo. Honrar a papá y a mamá es respetar su sabiduría. Quizá tú seas más inteligente porque has ido a la universidad y tus padres apenas aprendieron a leer y a escribir, pero que seas más inteligente que tus padres no significa que seas más sabios que tus padres, porque la sabiduría proviene de lo alto y de la experiencia de la vida, y la inteligencia no está a la altura de la sabiduría es superior. Y respetar a papá y a mamá es incluirlos en tu vida, es llamarlos por teléfono y decirles: papá, mamá, ¿qué aprendiste de la vida? ¿Qué significaron esas cicatrices en vuestro corazón? Dame un consejo. Dime, ¿qué tengo que recordar cuando ya no estés aquí conmigo? Mamá, dime, ¿qué sentiste cuando me diste a luz en aquel paritorio y me pusieron en tus brazos? ¿Qué oraste por mí, mamá? ¿Qué oraste por mí, papá? Papá, ¿cuáles eran tus sueños cuando tú tenías mi edad? ¿En qué cosas te equivocaste y no quieres que me equivoque yo? Mamá, cuando tú no estés aquí conmigo, ¿qué te gustaría que yo no olvide? Respetar a papá y a mamá. Cuando ya somos adultos, es escucharlos, es prestarles atención, es respetar su sabiduría. Pero hay un tercer momento. Ya estoy llegando al final, por favor, presta atención a esto. Un tercer momento en la vida de Jesús, donde Él manifestó la honra a su mamá de una manera muy hermosa. Y fue el momento en el cual Jesús estaba clavado en aquella cruz.
desnudo y herido, clavado en aquella cruz de dolor, rasgado, sangrando y luchando por respirar, en una cruz que era una agonía, lidiando con el problema más importante de la humanidad, tu problema y mi problema, el pecado. En el momento más determinante de toda la historia del universo, Jesús clavado en aquella cruz, siendo la justicia de Dios para nosotros, recibiendo en nuestro lugar la ira de Dios por nuestros pecados. En ese momento de terrible agonía, donde cada momento en el que Jesús respiraba era como una descarga eléctrica recorriendo todo su cuerpo, porque aquellos clavos le hacían sufrir. Jesús, en el momento más importante para toda la humanidad, todavía tuvo tiempo en medio de su dolor de mirar a los pies de la cruz y dedicarle unas palabras a una mujer que estaba a los pies de esa cruz. ¿Sabes quién era esa mujer? ¿Quién iba a ser? Su mamá, María. No hay nada que desgarre más el corazón de una madre que ver a su hijo sufrir. Jamás un padre o una madre debería ver la muerte de su hijo. Ese es el dolor más terrible para el corazón de un padre o una madre. Y Jesús, aunque estaba en completa agonía, clavado en aquella cruz, todavía tuvo compasión para mirar a su mamá llorando a los pies de aquella cruz. Una madre viendo como el hijo que nació de sus entrañas ahora estaba sangrando, desnudo, clavado en aquel madero, y lloraba desconsolada. Y aún así, aunque Jesús estaba lidiando con el pecado de la humanidad, aunque Jesús estaba cumpliendo la misión más importante de todo el universo, todavía tuvo tiempo con su último aliento para dirigirle unas palabras a su madre y decirle: mamá, me voy, pero tranquila, no te voy a dejar desamparada. Al lado de María estaba el discípulo amado de Jesús, Juan, y le dijo: María, ahora él será tu hijo. Juan, ahora ella será tu madre. Muchos no entienden lo que significaban estas palabras. Lo que estaba haciendo Jesús era resolver el cuidado de su mamá anciana. En aquella época no había seguridad social, eran los hijos quienes tenían que velar por sus madres ancianas, cuidarlas cuando ya no podían valerse por sí mismos. Y Jesús sabía que esa era su responsabilidad como primogénito. Pero al marcharse sabía que dejaba a su madre en un estado de vulnerabilidad. Además la iban a perseguir porque era la madre de Jesús, un proscrito, alguien que iba a ser maldecido por muchos, y iban a perseguir a esa mamá. Y Jesús quería dejar a su madre bajo el cuidado de uno de sus discípulos, Juan. Le arregló la jubilación a su mamá cuando estaba en la cruz, resolviendo el problema del pecado. Resolviendo el problema del pecado, y aún tuvo tiempo de resolver el cuidado de su mamá. La tradición dice que Juan
cuidó de María hasta que María murió en la ciudad de Éfeso. Y yo no sé si te has dado cuenta de este detalle. De los 12 discípulos, 11 murieron como mártires. Pero ¿sabéis cuál fue el único discípulo que murió de viejo? Juan. ¿Sabéis cuál fue el único discípulo que vivió más que cualquier otro y encima recibió la gran revelación de Apocalipsis? Juan. Porque honrar a papá y a mamá tiene una gran recompensa, larga vida y prosperidad. Pero honrar a la mamá de Jesús, a la mamá de Jesús, tiene todavía una recompensa mayor. Y algunos dicen: yo no tengo tiempo para cuidar de mis padres, tengo que servir en el ministerio. Queridos, si no tienes tiempo para cuidar de tus padres, no tienes tiempo para el ministerio. Honrar a papá y a mamá cuando son ancianos significa cuidarlos, no enviarlos a una residencia de ancianos y olvidarlos ahí. Es con tu dinero crear un espacio en tu casa para recibir a tu papá y a tu mamá cuando sean ancianos. Es coronarlos con tus éxitos, con tus logros y decirle: papá, mamá, tú sudaste mucho para darme educación, ahora déjame que yo te pague la hipoteca de tu casa, déjame que yo te pague unas vacaciones, nunca pudiste disfrutar de un viaje a Cancún, déjame con el sueldo que yo he ganado gracias a la educación que tú me diste honrarte, déjame crear un espacio en mi casa para cuidar de ti cuando seas anciano, cuando seas anciana. Honrar a papá y a mamá es ponerlos sobre el trono de nuestros éxitos y darles una buena vejez. Ellos te cambiaron el pañal a ti cuando te hacías caca encima. Honrar a papá y a mamá es que tú puedas asearlos a ellos cuando sean unos ancianos y necesiten una mano de amor que los asee cuando no pueden hacerlo solos. No sé si alguien me está entendiendo. ¿Quién vas a ser tú? El tiempo ha concluido, pero déjame, por favor, préstame estos 10 minutos más y nos marchamos. La Biblia dice que la honra a los padres no es condicional. No dice: honra a tu padre y a tu madre si son dignos de ello. Dice: honra a tu padre y a tu madre y punto. No honramos a papá y a mamá porque lo merezcan. Seamos claros, hay muchas razones por las cuales no lo merecen. No lo merecen. Aquí no estamos para evaluar si lo merecen o no lo merecen. Probablemente no han dado la talla, no lo han hecho bien, han cometido errores. Está bien, pero aquí no estamos valorando si ellos merecen o no merecen la honra. Estamos valorando si tú vas a obedecer el mandamiento. No estamos hablando de ellos como padres, estamos hablando de ti como hijo, como hija. Y tú dices: ya, pero cuando mi papá dejó embarazada a mi mamá, fue en una noche loca y nunca se hizo responsable. Según mi padre, yo fui un error. Déjame decirte una cosa: quizá para tu papá y tu mamá tú fuiste el error de una noche, pero en realidad fuiste el plan de Dios, porque fue Dios quien determinó usar ese aparente error para traerte a ti a la vida. Tú estabas en el plan, no fuiste un error. El cielo soñó contigo y el cielo determinó usar a ese padre imperfecto, ese padre que quizá no se responsabilizó, ese padre que huyó de su responsabilidad y decidió usar esa madre imperfecta, esa madre con dolores, esa madre
con todos esos traumas, Él decidió usar a ese papá y esa mamá para traerte a ti a la vida, porque Dios te quería tenerte. Y cuando hablamos de honrar a papá y a mamá, estamos hablando de honrar el medio que Dios usó para traerte a la vida. Honrar su posición, porque Dios determinó que tu padre y tu madre iban a ser el canal para que vinieses a la existencia. Y la pregunta esta noche es: ¿qué vas a hacer cuando veas la desnudez de tus padres? Cuando veas sus vergüenzas, ¿te vas a poner sobre una plataforma de superioridad moral? ¿Vas a juzgarlos por sus errores y después vas a castigarlos? ¿O vas a tomar un manto de honor y los vas a cubrir con dignidad a pesar de sus errores? Y tú puedes decirme: Itiel, es que para ti fue muy fácil porque tu padre, bueno, no te dio cariño. Pero si tú supieses lo que hizo mi padre, si tú supieses lo que hizo mi madre. Mira, no estamos aquí para comparar a ver quién tiene el peor padre. Probablemente ganes tú. No estamos aquí para hablar de eso. Estamos aquí para hablar si tú vas a romper con ese ciclo de maldición. Dice la Biblia que en un momento Jesús estaba dando un sermón delante de una multitud como esta y dijo: ¡Hey! ¿Qué padre, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si su hijo le pide un pescado, le da una serpiente. Y parece que la respuesta obvia es: ningún padre daría piedras y serpientes a sus hijos. Pero si yo hubiese estado en ese lugar, hubiese dicho: Jesús, perdona, pero yo sí he conocido padres que han dado piedras y serpientes a sus hijos. Las piedras en la Biblia representan juicios. Se usaban como mecanismos para sentenciar, para matar. Y algunos padres tristemente han lanzado piedras a sus hijos con sentencias muy fuertes, con acusaciones muy fuertes contra su identidad. Las serpientes en la Biblia representan el veneno de la mentira. La serpiente representa la mentira que nuestros padres nos han hecho creer. Muchos han creído que son un error, o que una familia tenía que ser un lugar que fuese un campo de guerra. Algunos han creído que si eso es el matrimonio, mejor nunca me caso. Muchos de los que estáis aquí habéis recibido de parte de vuestros padres piedras, juicios y serpientes, mentiras. Y sabéis lo que muchos han hecho, lo que yo hice durante años: guardar esas piedras y serpientes en el baúl del rencor en el corazón. Y déjame decirte una cosa: si tú guardas las piedras y serpientes que has recibido de tus padres en el baúl del rencor en tu corazón, cuando tú seas padre, cuando tú seas madre, aunque digas yo nunca seré como ellos, lo que vas a hacer es poner esas piedras y serpientes que guardaste en el corazón en la cunita de tus hijos. Porque piedras y serpientes que no transformas, las transfieres. Y lo que he venido a decirte aquí es: si tú vas a coger estas piedras de los juicios que has recibido
y las vas a convertir en un altar de adoración a Dios. Si vas a tomar esas piedras de los juicios que tus padres te lanzaron y las vas a convertir en un altar donde adorar a Dios y decir: Dios, quizá los juicios de mis padres fueron estos, pero ¿qué es lo que tú dices? Y si vas a coger esas serpientes y vas a convertir su veneno, el veneno de la mentira que recibiste, si la vas a convertir en medicina para salvar a otros. Si tú eres capaz de transformar estas piedras y estas serpientes, estos juicios y estas mentiras en adoración y medicina, tú romperás con el ciclo de maldición en tu familia. Porque es la única manera de ser un padre diferente, de ser una madre diferente. Transformar lo que recibiste. Cuando yo estaba en aquella montaña, luché con Dios y le dije: no quiero perdonar a mi papá. Pon la foto de mi papá otra vez. Pero Dios me dijo: si no perdonas a tu papá, la lámpara en tu corazón se va a apagar. Y durante meses luché con Dios y le dije todas las razones por las cuales yo no quería perdonarle. Fue la batalla en mi corazón cuando tenía tu edad. Pero finalmente Dios me venció. Y tomé la decisión de regresar a casa. Y fui a la casa de mi padre. Llegué a la casa de mi papá y le dije a mi mamá: mamá, ¿dónde está papá? Y mi papá estaba dormido. Yo le dije: mamá, necesito hablar con él. Y me dijo: está en el cuarto, no lo molestes. Y dije: esto es importante. Y entré en el cuarto y me eché sobre la cama de mi papá. Y le empecé a abrazar. No le había abrazado en años. Y empecé a llorar sobre él y le dije: papá, 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 perdóname. Y mi papá se asustó y dijo: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se está quemando la casa. Dije: no, papá, perdóname. Y empecé a llorar sobre su pecho. Y mi papá, un hombre rudo al que yo no había visto llorar, cuando lo abracé llorando, empezó a llorar y me dijo: no, hijo, perdóname tú a mí. Y le dije: no, papá, perdóname tú a mí. Y él me dijo: no, perdóname tú a mí, porque... Y digo: papá, mejor no vamos a discutir de esto. Yo le dije: papá, no he sabido ser el hijo que debía ser y te he castigado. Y él me dijo: hijo, yo no he sabido ser padre, pero lo he intentado. Y dije: no hace falta que te justifiques, yo entiendo. Solo te pido que me bendigas. Y me dijo: ¿qué? Que me bendigas. ¿Cómo? Y le dije: mira, papá, ponte al borde de la cama. Y yo me puse de rodillas y le dije: papá, ponme la mano en la cabeza. Y le dije: ora por mí, papá. Y mi papá, que no sabía hablar muy bien, mi papá que nunca me había dado palabras de afecto, en aquel momento se convirtió en el profeta de mi vida. Y empezó a declarar palabras sobre mí que jamás profeta ha declarado. Palabras que yo sé que venían del corazón del Padre Celestial a través de mi Padre. Y mientras estaba orando por mí, yo escuché a Dios que me dijo: Itiel, por cuanto estás honrando a tu papá y le has pedido su bendición, yo te voy a dar el corazón de la nueva generación. Esta es la llave que abrirá la puerta de tu destino, porque lo que yo tengo para ti comenzaba en esta habitación. Y muchos no entienden que el destino de un hijo que va a servir a Dios está en una habitación con su padre pidiéndole perdón. Yo no estaría aquí hoy si no hubiese entrado en aquella habitación
y hubiese abrazado a mi papá. Ahora pregúntame si mi papá al día siguiente cambió. No cambió, siguió siendo un bruto. Pero ¿sabes quién cambió? Cambié yo. Cambió mi manera de ver a papá. Hasta el día de hoy tomé la decisión de que siempre que le llamase le iba a decir te quiero. Y éramos un show, porque yo le decía, papá, te quiero. Y él se ponía nervioso y decía, yo también te quiero, hijo, yo también. Y te voy a decir una cosa, dile a tu papá y a tu mamá que los quieres, porque papá y mamá no son eternos. En esta tierra, quiero decir, papá y mamá van a morir. Ahora mi padre tiene una enfermedad y está postrado en cama, no puede hablar. Tenemos que darle de comer, tenemos que vestirle, tenemos que cambiarle el pañal. Y yo me arrepiento de no haberle hecho preguntas, que ahora con 40 años, siendo padre de una niña de 6 años, me doy cuenta, tenía que haberle preguntado esto a mi padre. Tenía que haber invitado a mi padre a vivir esta experiencia. Lo tenía que haber invitado a comer a este sitio. Perdí tanto tiempo con mi padre que ahora ya no puedo tener. Quiero decirte, hijo, hija, no lleves flores a la tumba de tu papá o de tu mamá. Llévales flores ahora mientras están vivos. Hónralos ahora mientras están vivos. Transforma las piedras y serpientes y conviértete en alguien que rompa los ciclos de maldición. El tiempo ha terminado y me he pasado y muchos os tenéis que marchar, pero me gustaría, si tú quieres responder a esta palabra, que hagamos algo el día de hoy. Yo entiendo que hay personas que se tienen que marchar, pero si tú quieres responder a esta palabra, yo sé que hay hijos en este lugar y hay padres en este lugar. Si como hijo, escuchadme, los que estáis ahí, tu papá está en esta sala, tu mamá está en esta sala, cuando termine esta oración, quiero que vayáis a donde vuestros padres y les deis un abrazo. Y quiero que los padres en esta sala pongan sus manos sobre sus hijos, sobre las cabezas de sus hijos y los bendigan. Y esto no solo es un mensaje para estos muchachitos que están aquí, es un mensaje para todos aquellos que tienen padre o madre, que quizás son ancianos y todavía hay un tipo de honra que les debes a tu papá y a tu mamá. Si tú estás listo para responder a esta palabra, quiero que te pongas de pie, por favor, ponte de pie. Y voy a pedirte que este llamado lo hagamos de una manera diferente. Cuando cuente hasta 3, quiero que vayas donde está tu papá, donde está tu mamá, los abraces y los padres empiecen a bendecir a sus hijos. ¿Estáis listos para esto? ¿Estáis listos? Pastor Germán, te voy a pedir que salgas para hacer una oración mientras esto ocurre. Pero voy a contar hasta 3. 1, 2 y 3. Vamos. Rápido.